Un millonario decide abandonar a su esposa e hijos para escapar con su secretaria, buscando una nueva vida a su lado. Sin embargo, con el paso de los años, el arrepentimiento se apodera de su corazón y desea retomar a su familia. Pero el tiempo ya no le permite corregir sus errores, y lo que parecía una segunda oportunidad se convierte en una búsqueda imposible. Mauricio siempre fue un hombre de negocios exitoso, dueño de una empresa en ascenso. Pasaba más tiempo en la oficina que en casa. Beatriz, su esposa, era comprensiva, pero el matrimonio ya había perdido hace mucho el brillo de la pasión. Sus hijos adolescentes ya no corrían a abrazarlo cuando llegaba tarde del trabajo. Y fue en este escenario donde Raquel apareció como un huracán. Ella era joven, ambiciosa y encantadora. Su presencia en la oficina trajo un frescor que Mauricio no sabía que necesitaba. A cada reunión, a cada documento revisado lado a lado, se veía más involucrado. Al principio, intentó ignorarlo. No era un hombre de debilidades, siempre se enorgulleció de su disciplina. Pero Raquel tenía algo que despertaba en él un deseo olvidado. «Doctor Mauricio, usted necesita descansar», le aconsejó ella una noche, al verlo frotarse las sienes, cansado. Él sonrió de lado, apartando la mirada de la pila de papeles. «El descanso es un lujo que los empresarios como yo no podemos darnos». Ella rió una risa ligera y melodiosa. Si tuviera su dinero, viajaría por el mundo, compraría una casa en la playa y viviría sin preocupaciones. «El dinero no siempre resuelve todo», él dijo, irritado. Ella lo miró con curiosidad. «Pero ayuda bastante», respondió. La complicidad entre los dos crecía con cada conversación. Pequeños toques accidentales, miradas prolongadas, sonrisas discretas. El deseo era palpable, pero Mauricio aún luchaba contra él, hasta que en un evento de la empresa, cuando los dos quedaron solos en la terraza del salón de fiestas, la barrera se rompió. «Sabes que esto es incorrecto, ¿verdad?», murmuró Raquel, con los ojos brillando bajo las luces de la ciudad. Mauricio no respondió, solo levantó la mano y apartó un mechón de cabello de su rostro. «Lo sé», susurró, «pero también sé que ya no puedo evitarlo». Ella no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso prohibido, sellando un destino que ninguno de los dos podía prever. A partir de esa noche, lo que era una simple atracción se convirtió en un romance intenso. Mauricio inventaba reuniones, viajes, cualquier excusa para estar con Raquel. Al principio, sentía culpa al mirar a Beatriz, pero pronto esa culpa fue reemplazada por el deseo de vivir algo nuevo, de sentirse vivo nuevamente. Las ausencias se hicieron frecuentes y Beatriz, perspicaz, comenzó a darse cuenta. Una noche, al ver al marido llegar tarde una vez más, lo miró con una mirada fría. «¿Quién es ella?», preguntó sin rodeos. Mauricio dudó. La mentira estaba en la punta de la lengua, pero sabía que de alguna forma Beatriz ya conocía la verdad. «No compliques las cosas, Beatriz», dijo él. Ella soltó una risa amarga. Tú destruiste nuestra familia, Mauricio». Él no respondió. En su mente aún creía que solo estaba buscando su felicidad. No se daba cuenta de que en realidad estaba cavando un hoyo del cual no podría salir. El silencio en la casa de Mauricio se volvió insoportable. Beatriz ya no intentaba discutir, solo lo miraba con indiferencia, como si él ya no fuera parte de ese hogar. Los hijos, que antes corrían a contarle sobre el día en la escuela, ahora apenas hablaban con él. La cena en familia se convirtió en un ritual frío y mecánico.
En la empresa, sin embargo, Raquel era todo el calor que necesitaba. Ella lo hacía sentirse joven, deseado, vivo. Los encuentros escondidos ya no eran suficientes. Él quería más, quería vivir ese amor sin tener que mentir. En una noche lluviosa, al llegar a casa tarde como de costumbre, encontró a Beatriz sentada con una maleta al lado. ¿Te vas?, preguntó él, frunciendo el ceño. Ella negó con la cabeza y cruzó los brazos. Esa maleta no es mía, Mauricio, es tuya. Él se congeló. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué quieres decir con eso? Beatriz respiró hondo antes de hablar. Quiero decir que se acabó. No vamos a seguir fingiendo. Ya no estás aquí, Mauricio. No de verdad. Él apartó la mirada. Sabía que ella tenía razón. ¿Quieres que me vaya?, preguntó ella. Quiero que tomes una decisión. O te quedas con lo que destruiste, o te vas de una vez y nos dejas seguir adelante sin esta mentira. Mauricio tragó saliva. Las palabras pesaban más de lo que esperaba. Miró la maleta, luego a Beatriz. Por un breve instante pensó en pedir más tiempo. Pero ¿qué sentido tendría? Su corazón ya estaba en otro lugar. Esa misma noche salió de casa. Raquel lo recibió con una sonrisa, los ojos brillando de emoción. «Entonces, ¿es real? ¿Elegiste quedarte conmigo?», preguntó Raquel. Mauricio forzó una sonrisa, tratando de ignorar el nudo en el pecho. «Sí, es real». Ella lo abrazó fuerte, susurrando promesas de una nueva vida llena de felicidad. Días después, dejaron la ciudad. Se fueron a un lugar donde nadie los conociera, donde pudieran comenzar desde cero. Mauricio alquiló un apartamento espacioso, decorado con muebles modernos. Compró regalos para Raquel. Le prometió una vida cómoda. Al principio, todo parecía perfecto. Cenaban en buenos restaurantes, hacían viajes espontáneos, reían juntos como si fueran personajes de una película romántica. Pero en el fondo, algo molestaba a Mauricio. Las noches silenciosas, sin el ruido de los hijos jugando. Las mañanas sin Beatriz, tomando café, mientras leía el periódico. El espacio a su lado en la cama, ahora ocupado por Raquel, pero sin la misma calidez familiar. Trataba de ignorarlo. Se decía a sí mismo que era solo el período de adaptación. Pero siempre que miraba el celular y veía el contacto de Beatriz aún guardado, dudaba en borrarlo. Un día, mientras ordenaba algunos papeles, encontró una foto antigua. Estaban él, Beatriz y los niños en un viaje a la playa. El sol brillaba y todos sonreían, como si nada en el mundo pudiera arruinar ese momento. Rápidamente, nada. Solo recuerdos. Ella lo abrazó por detrás, susurrando en su oído, «Deja el pasado atrás. Ahora somos solo nosotros dos». Mauricio intentó creer en esas palabras. Intentó creer que no había cometido un error, pero en el fondo, una sombra de arrepentimiento comenzaba a crecer. Los primeros años al lado de Raquel fueron exactamente como Mauricio imaginaba. Viajes, noches intensas, cenas caras y una sensación constante de libertad. Pero con el tiempo, esa llama inicial comenzó a apagarse. Raquel, antes cariñosa y encantadora, empezó a volverse exigente. Quería más regalos, más atención, más control sobre la vida de Mauricio. Él comenzó a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Los celos exagerados, las constantes exigencias, la forma en que se irritaba siempre que él parecía distraído. «Estás raro», acusó Raquel una noche mientras cenaban en un restaurante sofisticado. Mauricio suspiró cansado. «Solo estoy preocupado por algunas cosas de la empresa».
Ella cruzó los brazos y lo miró con desconfianza. ¿O es eso, o todavía piensas en ella? Él dejó los cubiertos sobre la mesa, irritado. Raquel, por el amor de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Elegí estar aquí contigo, pero ¿realmente elegiste tú? La voz de ella cargaba un tono amargo. A veces parece que todavía estás atado al pasado. Mauricio no respondió. Tomó su copa de vino y bebió lentamente, intentando esconder el hecho de que, en el fondo, Raquel tenía razón. El arrepentimiento venía como una ola silenciosa, pero inevitable. Ya no se sentía el mismo hombre de antes. Sentía la falta de la casa donde vivía, de las mañanas con los hijos, de la forma sencilla y predecible en que Beatriz tenía para amar. Y para empeorar las cosas, sabía que no podía dar marcha atrás. Raquel comenzó a desconfiar de todo. Cuando Mauricio salía a trabajar, ella llamaba varias veces al día, preguntando dónde estaba, con quién, cuándo volvería. Por la noche, insistía en que él compartiera sus contraseñas, sus correos electrónicos, cualquier cosa que garantizara que no la estuviera engañando. «Sabes que no me gusta este tipo de exigencias», dijo él un domingo cualquiera, mientras trataba de leer un libro en el sofá. Raquel, de pie frente a él, roló los ojos. «No se trata de exigencias, Mauricio, se trata de...» «Entonces confía en mí», respondió él. «¿Cómo voy a confiar si actúas como si quisieras huir todo el tiempo?» Él cerró los ojos, masajeando las sienes. Ya no tenía energía para discutir. Las cosas solo empeoraron. Lo que antes era una relación apasionada se convirtió en una rutina de discusiones y desconfianzas. Raquel controlaba incluso las redes sociales de Mauricio, eliminando cualquier contacto femenino que le pareciera sospechoso. Él se sentía sofocado. Una noche, después de una discusión más acalorada, Mauricio tomó el coche y salió sin rumbo. Condujo por la ciudad sin un destino fijo, hasta que, sin darse cuenta, se detuvo frente a la casa en la que antes vivía. Las luces estaban encendidas y vio, a través de la ventana, a Beatriz sentada en el sofá, riendo por algo que uno de los hijos decía. El otro adolescente gesticulaba animado, contando alguna historia. Parecían felices. Él se quedó allí, parado, observando la escena como un extraño. La casa seguía siendo la misma, pero él ya no formaba parte de ella. Al día siguiente, tomado por una valentía que no sabía de dónde venía, decidió llamar a Beatriz. El teléfono sonó varias veces antes de que ella contestara. «¿Qué quieres, Mauricio?» La voz de Beatriz era firme, sin rastro de añoranza. Él vaciló. «Solo quería saber cómo están. Estamos bien, mejor que nunca». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio tragó saliva. «Beatriz, sé que cometí un error. Sé que lastimé a ti y a los niños. No tienes idea de cuánto...» Ella lo interrumpió. «Pero no tienes que tratar de arreglar nada ahora. Ya pasó. Seguimos adelante». Esas palabras lo golpearon como un mazazo. Quería escuchar algo diferente. Tal vez una rendija, una oportunidad para decir que extrañaba, que se arrepentía, pero no había espacio para eso. Cerró los ojos, respirando profundo. «Solo quería decir que lo siento». «Espero que lo sientas de verdad», dijo ella antes de colgar. Mauricio se quedó allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo un vacío que nada podría llenar. Raquel podía estar a su lado, pero él se sentía más solo que nunca. El tiempo pasó, pero la sensación de pérdida solo aumentaba. Cada día que Mauricio despertaba al lado de Raquel, un vacío lo consumía. Por más que intentaba, no llenaba el espacio que Beatriz y los hijos habían dejado.
Las promesas de felicidad eterna, de una vida nueva, se desvanecieron como humo al viento. Mauricio, en sus momentos de reflexión, ya no podía encontrar razones para estar con Raquel. Ella se había convertido en una figura distante, controladora y llena de inseguridades, pero él no sabía cómo romper el ciclo, cómo dar marcha atrás. Además, sentía que ya no tenía derecho a buscar el perdón de Beatriz ni de los hijos. Fue una tarde lluviosa cuando Mauricio recibió la noticia que temía, pero que ya sabía que llegaría. Un amigo de la infancia lo buscó y le dijo que Beatriz se había vuelto a casar. El dolor fue como un golpe que atravesó su pecho, pero al mismo tiempo sabía que no podía sentirse sorprendido. Ella merecía ser feliz. Mauricio se quedó en silencio unos minutos después de colgar el teléfono, perdido en sus pensamientos. Raquel entró en la sala con la expresión de alguien que había notado algo extraño. ¿Qué pasa, Mauricio? Estás tan distante últimamente. Él no sabía cómo decirlo, no sabía cómo lidiar con lo que sentía. Beatriz se casó de nuevo, dijo con la voz entrecortada. Raquel lo miró con los ojos entrecerrados, desconfiada, pero no dijo nada. Ella sabía que aquello no solo se trataba de Beatriz, sino de lo que él había perdido. Mauricio ya no podía ignorar la verdad. Lo que había hecho era irreversible. Perdió a Beatriz, a los hijos, la propia esencia de su vida. Ahora, en medio de la soledad, estaba con Raquel, pero esa relación ya no tenía la misma magia. Ella también lo veía con una indiferencia silenciosa, como si supiera que él no la había elegido por completo. Mauricio no aguantaba más la distancia. Sentía que debía intentar de nuevo, al menos acercarse a sus hijos, aunque sabía que las posibilidades de reconciliación eran mínimas. Una mañana decidió buscarlos. Condujo hasta la casa de los padres de Beatriz, el lugar donde una vez vivió momentos felices. Al llegar, vio a los dos chicos jugando en el jardín. Parecían bien, quizás más felices de lo que él recordaba. Lucas corrió hacia el lado de la casa, quizás huyendo de un momento incómodo. Daniel, por otro lado, no parecía tan receptivo. Mauricio bajó del coche y se acercó a él. Daniel, dijo con una débil sonrisa, quisiera hablar contigo. El joven lo miró sin mostrar entusiasmo. ¿Qué quieres, papá? El dolor cortó a Mauricio como una espada afilada. Miró a Daniel, intentando encontrar palabras que tuvieran sentido. Sé que te lastimé, sé que no estuve allí cuando más me necesitabas, pero quisiera intentarlo de nuevo, si me das una oportunidad. Quiero ser un buen padre para ti y para Lucas. Daniel respiró hondo. Parecía difícil de tragar. ¿Crees que puedes aparecer de la nada después de todo lo que hiciste y pensar que todo se va a arreglar con una disculpa? ¿Crees que puedes arreglar las cosas con un simple «lo siento»? Mauricio miró al suelo, sin respuestas. Las palabras de Daniel eran una realidad que ya conocía, pero aún sentía una necesidad absurda de intentarlo. Cometí un error, Daniel. Lo sé, pero por favor déjame intentarlo. Puedo ser el padre que siempre quisiste, pero solo si me das una oportunidad. Daniel negó con la cabeza, desanimado. Ya no tengo cómo darte una oportunidad, papá. Te fuiste, no fue solo una vez. Dejaste todo y a todos atrás. No hay vuelta atrás. Con el corazón pesado, Mauricio se alejó. Sabía que no había nada más que hacer. El tiempo había borrado cualquier posibilidad de reconciliación. Todavía en shock, Mauricio fue hasta la casa de Beatriz. Ella estaba en casa con su marido y él no pudo ocultar su nerviosismo.
Beatriz lo recibió con una mirada distante, pero con un tono de compasión que lo dejó aún más abatido. «¿Qué vienes a hacer aquí, Mauricio?», le preguntó mientras preparaba café. Él tragó saliva, tratando de controlar su emoción. «Solo quería saber si eres feliz». Ella lo miró pensativa, luego respondió de forma serena, pero firme. «Sí, lo estoy. Y tú también deberías estarlo, Mauricio. Ya pasó, seguimos adelante». Pero las palabras de Beatriz no aliviaron el dolor. Mauricio sentía que había perdido todo, incluso la esperanza. Beatriz lo miró una vez más, sin decir nada más, y se alejó, dejándolo solo. La sensación de pérdida era abrumadora. Había sido un hombre que tenía todo: una familia, una vida, un futuro, y por sus decisiones impulsivas y egoístas, ahora se encontraba en un vacío profundo, donde no había vuelta atrás. Frente a ellos, juntos o separados, Mauricio no respondió. En el fondo, ya sabía que esa relación estaba condenada, pero terminar significaba admitir que había tirado todo por un amor que nunca fue real. El final con Raquel ocurrió de forma silenciosa, sin peleas ni discusiones acaloradas, solo una conversación fría, como dos personas que ya hacía mucho tiempo se habían convertido en desconocidas. Ella se fue llevando algunas maletas y una expresión indiferente. Él no intentó impedirlo, simplemente se quedó allí, parado, en la sala vacía, sintiéndose un hombre que ya no tenía nada. Los días siguientes fueron grises. Mauricio evitaba salir, evitaba encontrarse con conocidos. El mundo parecía haber seguido adelante sin él, sin más esperanzas de reconstruir los lazos con sus hijos y sin Beatriz en su vida. Mauricio comenzó a reflexionar sobre lo que haría con lo que aún poseía, su fortuna, sus bienes. Ya no tenía sentido acumular riquezas si no había nadie con quien compartirlas. Fue entonces cuando tomó una decisión. A la mañana siguiente, Mauricio agendó una reunión con su abogado. Se sentó frente a la mesa, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. «Quiero cambiar mi testamento», dijo. El abogado levantó los ojos, sorprendido. «¿Qué exactamente desea cambiar?». Mauricio respiró hondo antes de responder. «Quiero dejar todo a mi familia, a Beatriz y a mis hijos». El abogado asintió, tomando una pluma para anotarlo. «¿Estás seguro de esto?». «Sí, es la única forma que tengo de intentar redimirme, aunque nunca me perdonen». El documento fue redactado y firmado esa misma tarde. Mauricio sabía que ningún dinero podría compensar los años de ausencia y dolor que causó, pero al menos podría garantizar que sus hijos tuvieran un futuro cómodo, aunque sabía que sus palabras podrían no ser leídas. Decidió escribir una carta para los hijos, Daniel y Lucas. «No espero que me perdonen, pero necesito decirles que lamento cada día que estuve lejos de ustedes. Sé que fallé como padre y sé que nunca recuperaré el tiempo perdido, pero quiero que sepan que en el fondo, ustedes siempre fueron la parte más importante de mi vida. Fui ciego, egoísta y débil. Elegí mal y pagué un precio alto. Espero que nunca necesiten sentir el arrepentimiento que yo siento. Ahora les dejo todo lo que he conseguido, no como una forma de comprar su perdón, sino como la única manera que encontré de decir que, incluso en mi ausencia, quise lo mejor para ustedes. Si algún día pueden perdonarme, sepan que ese sería mi mayor regalo. Con amor, papá». Dobló la carta con cuidado, selló el sobre y pidió al abogado que la entregara cuando fuera el momento adecuado. Los días pasaron lentamente. Mauricio, ahora solo, pasaba las tardes caminando sin rumbo,
reflexionando sobre todas las decisiones que lo habían llevado hasta allí. El tiempo no volvía. La vida no le daba segundas oportunidades. Una noche, sentado a la orilla del mar, observando las olas romper contra las rocas, permitió que una lágrima solitaria rodara por su rostro. Fue un hombre que tuvo todo y terminó con nada. Su legado no sería recordado por su riqueza, sino por el dolor que causó, y esa sería su mayor condena. El tiempo pasó, como siempre pasa. Las estaciones cambiaron, los días se convirtieron en años, y la vida siguió su curso. Mauricio, que en un tiempo fue un hombre lleno de certezas y deseos, ahora era solo un recuerdo en el pasado de aquellos a quienes alguna vez amó. Su muerte no fue portada de periódico ni causó gran conmoción. Cuando su abogado entregó la carta y leyó el testamento para Beatriz y los hijos, la reacción fue silenciosa. Nadie lloró, nadie celebró, solo escucharon, procesaron y siguieron adelante. Pero, como el tiempo suele hacer, algunas heridas comenzaron a cicatrizar de formas inesperadas. Beatriz había construido una nueva historia al lado de su marido Marcos, un hombre paciente y amoroso que supo respetar el tiempo que ella necesitó para sanar. Su matrimonio no fue hecho de pasiones avasalladoras, sino de complicidad y cariño genuino. Abrió un pequeño negocio, un acogedor café en el centro de la ciudad, donde recibía a clientes fieles y vivía una rutina tranquila. No pensaba mucho en Mauricio, solo en los momentos en que veía a sus hijos y notaba, en sus rasgos y gestos, vestigios del hombre que alguna vez amó. Cuando recibió la noticia de su muerte, sintió un nudo en el pecho, no por nostalgia, sino por una tristeza silenciosa. Él tuvo la oportunidad de ser feliz, de tener una familia completa, y la desperdició. Era trágico. Le dio una mirada a la carta, pero no respondió. La guardó en un cajón y decidió que el pasado debía quedarse allí. Daniel creció convencido de que no necesitaba a su padre. El abandono lo hizo independiente, pero también lo hizo cargar con un peso invisible en el pecho. Siempre se preguntó si en el fondo había algo que pudiera haber hecho para evitar la partida de Mauricio. Cuando supo de su muerte, no reaccionó de inmediato. No lloró, no mostró sorpresa, solo sintió un vacío extraño, una incomodidad que no sabía explicar. Fue solo cuando recibió la carta que algo dentro de él se movió. La leyó 1, 2, 3 veces. No respondió, pero por primera vez en muchos años pensó en la posibilidad de perdonarlo. Fue hasta la playa, donde sabía que Mauricio solía pasar las tardes. Se sentó en las piedras, observó el mar y por primera vez dejó escapar algunas lágrimas silenciosas. Lucas, el hijo menor, siempre fue el más sensible. De niño, trató de entender lo que había sucedido. Trató de encontrar sentido en el abandono de su padre, pero al crecer, decidió no pensar más en eso. Sin embargo, cuando recibió la herencia dejada por Mauricio, algo despertó dentro de él. En lugar de simplemente aceptar el dinero, decidió descubrir quién fue realmente su padre. Habló con antiguos amigos de Mauricio, visitó lugares donde él solía ir y escuchó historias que nunca conoció. Con el tiempo, se dio cuenta de que Mauricio no solo fue un hombre que los abandonó, sino un hombre que cometió errores, se arrepintió y al final sufrió las consecuencias de sus elecciones. Lucas nunca llegó a amarlo nuevamente, pero entendió que perdonarlo era el único camino para seguir adelante sin cargar con rencor. El dinero que Mauricio dejó a sus hijos no los convirtió en millonarios,
pero les garantizó un futuro cómodo. Daniel invirtió en sus estudios, se convirtió en abogado e, irónicamente, ayudaba a personas en casos de divorcio y custodia de hijos. Lucas usó parte del dinero para viajar y conocer el mundo. Quería ver más allá del dolor del pasado y encontrar un propósito. De alguna forma, el legado de Mauricio no fue solo su fortuna, sino la lección de que las decisiones importan, que el amor no puede ser descuidado y que a veces la oportunidad de corregir un error no dura para siempre. Al final, la vida siguió para todos. El nombre de Mauricio desapareció de las conversaciones y con el tiempo su presencia se convirtió en un recuerdo distante. Pero de una forma silenciosa, aún existía en los gestos, en las cicatrices y en las decisiones de sus hijos. Y esa, tal vez, fue la única forma de permanecer. Esta historia pone de manifiesto cuestiones profundas sobre las decisiones, los arrepentimientos y las consecuencias del tiempo. El millonario, al abandonar a su esposa y a sus hijos, probablemente actuó impulsivamente, movido por deseos momentáneos y por una visión distorsionada de la felicidad. La percepción de que podría encontrar algo mejor, sin considerar el valor de la familia y los lazos que había construido a lo largo de los años, fue el error fatal. La búsqueda de algo nuevo, ya sea una persona o un estilo de vida, puede llevar a un distanciamiento de lo que realmente importa. Sin embargo, lo más triste es que, en el caso de esta historia, el arrepentimiento llega demasiado tarde. La familia siguió adelante, construyó nuevas historias y tal vez hasta curó sus heridas, mientras él se encuentra solo con el dolor de darse cuenta de que perdió lo que más amaba por elección propia. La reflexión aquí es sobre el valor de las relaciones y el impacto de nuestras decisiones. Muchas veces queremos algo inmediato sin considerar que el tiempo no puede ser revertido y que al herir a los demás podemos estar destruyendo algo que nunca podremos recuperar. El arrepentimiento puede ser una señal de crecimiento, pero también nos muestra que algunas cosas, una vez perdidas, son irreparables. Además, esta historia también resalta cómo el egoísmo puede cegar a una persona, haciéndola creer que la felicidad está en algo fuera de lo que ya ha construido. Al final, lo que parece ser la búsqueda de libertad o realización personal puede, en realidad, ser una fuga de la responsabilidad del verdadero amor.